Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a retomar un poco la secuencia de profecías del Antiguo Testamento y vistas desde la perspectiva de las profecías del exilio. Hoy día no va a ser un video tan emotivo como el de la semana pasada. Vamos a hacer un poquito más de análisis exegético, diría yo. Y por otro lado, disculpen que hoy día esté medio recostado aquí en la silla, pero es un poco tarde en la noche, ahora que estoy grabando, y estoy un poquito cansado. Entonces, me perdonan este relajo eh, tan, tan poco formal, digamos. Pero en fin, vamos al texto que vamos a considerar hoy día. Hoy día eh, los invito a considerar el texto de Isaías, el capítulo de Isaías, el capítulo 61 del libro de Isaías. El capítulo 61 de Isaías es un capítulo muy importante, sobre todo en el mundo cristiano, porque el inicio de este capítulo es usado en los evangelios para afirmar el mesianismo de Jesús. De hecho, los evangelios sinópticos colocan este texto en boca de Jesús y vamos a ver eso. De hecho, vamos a comparar el texto de Isaías 61 que está en los evangelios, el que está en nuestras versiones del Antiguo Testamento y vamos a discutir sobre eso. Pero vayamos al texto. Entonces, Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, dice así: El Espíritu del Señor Jehová está en mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están en duelo, para proveer a favor de los que están de duelo porción, y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová, para manifestar su gloria. Y vamos a parar la lectura por ahí, después vamos a seguir. El primer versículo es el que todos nosotros reconocemos porque es el que es citado junto con el comienzo del segundo versículo en los evangelios. Y yo quiero que vayamos a los evangelios para ver cómo ellos usan el texto. Entonces vamos al evangelio. Vamos a ver el evangelio de Lucas, por ejemplo. El evangelio de Lucas dice así: Vino a Nazaret, es Lucas capítulo 4, versos 16 en adelante. Dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y vamos a parar la lectura de Lucas ahí. Primero, hay varias cosas interesantes que decir. Según Lucas, eh, según Lucas, Jesús se levantó a leer en la sinagoga un día sábado. Ahora, curiosamente, no le pasan el rollo de la Torá, sino que le pasan el rollo del profeta Isaías. Y aquí tengo que dar una explicación. Normalmente la costumbre en la sinagoga era leer la Torá, o sea, los primeros 5 libros, los libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Pero en el siglo segundo antes de Cristo, siglo segundo, ¿no? Sí. En, en la época de Antíoco Epifanio, que era un rey de origen griego, un rey Seleucida, en realidad era sirio, pero de origen griego. Ese rey invadió Israel y quiso eliminar la religión de Israel para imponer la religión griega. Quería helenizar al pueblo judío. Y una de las medidas que él tomó fue prohibir la lectura de la Torá en las sinagogas. Así es que el judaísmo tomó la costumbre en esa época de no leer la Torá, pero leer una sección de los profetas que tuviese relación con la sección que ese sábado se habría tenido que leer de la Torá. Estas secciones de los profetas, esta selección de escritos de los profetas que se empezó a leer en las sinagogas, se llama Haftará. O sea, en las sinagogas hasta hoy día se lee la Torá y se lee la Haftará. La Haftará es la sección de los profetas. Y al parecer entonces Jesús pasó a leer la Haftará. Ahora bien, esto es interesante porque tanto la sinagoga como la costumbre de leer la Haftará son costumbres del judaísmo fariseo, de la rama farisea del judaísmo. Así es que Jesús aquí se ve cumpliendo o actuando según la tradición de los fariseos. Es muy interesante eso. Eso rompe un poco nuestros esquemas, pero es así. Ahora, lo que es interesante es que a él le pasan el rollo del libro de Isaías para que leyera la Haftará, pero Jesús busca Isaías 61 y curiosamente Isaías 61 nunca formó parte de las secciones de los profetas que se leían como Haftará. Isaías 61 nunca formó parte de la Haftará. Nunca se leía en las sinagogas como complemento a la lectura de la Torá. Así es que este pasaje en sí es muy muy extraño. Ahora, lo que es interesante, voy a ver si consigo hacerlo aquí. A ver, ustedes no deberían ver estos, aquí, estos intentos fallidos, ¿no? Estas son todas las cosas que yo debería editar, pero que prefiero hacerlo en vivo. Uf, ¿qué estoy haciendo? Ok, ahí y ahí. Y todo esto es porque quiero ver si puedo mover esta pantalla emergente. Entonces no, lo que vamos a hacer es ok, vamos a tratar.
lo que quiero hacer es comparar el texto entre lo que está escrito en Isaías 61, que es lo que tengo aquí con fondo celeste, y lo que está en Lucas, que es lo que está aquí con fondo café. Si ustedes van al texto de Lucas, ustedes se van a dar cuenta que eh, Jesús lee eh, el texto de, de Isaías 61.1, pero después de decir, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, que aquí en Isaías 61 está, para vendar a los quebrantados de corazón, luego dice, a pregonar libertad a los cautivos, y aquí en Isaías dice, para proclamar libertad a los cautivos, y en Lucas dice, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y en Isaías no dice dar vista a los ciegos. Y eso es muy curioso. El texto de Lucas agrega una frase al texto de Isaías. Ahora bien, esa parte de dar vista a los ciegos no está en el texto hebreo. No está, por ejemplo, en Isaías 61, en el gran rollo de Isaías, descubierto en el Mar Muerto. Tampoco está en el Targum. Recordemos que el Targum son las traducciones arameas del texto hebreo, porque en las sinagogas en la época de Jesús justamente, las personas comunes no entendían hebreo. Entonces, junto con la lectura del texto hebreo, se proclamaba la traducción en arameo. Eso se llama el Targum. Y el Targum tampoco tiene la frase de dar vista a los ciegos. Sin embargo, la Septuaginta, la traducción griega al texto hebreo, sí tiene esa parte, sí tiene esa frase. Ahora, la Septuaginta se convirtió en la Biblia cristiana por muchos motivos en los primeros siglos. Y lo que es probable es que Lucas haya copiado, haya hecho la cita desde el texto de la Septuaginta. Pero es muy improbable que Jesús haya leído esa frase de dar la vista a los ciegos, porque Jesús no leía Septuaginta en la sinagoga. En la sinagoga leía el texto hebreo y a lo más se repetía el Targum, pero no se leía la Septuaginta. Entonces ahí hay un caso curioso. Lo otro curioso es que Jesús cuando lee, cuando continúa leyendo, dice, a ver aquí, vamos a tratar de mover esto, eso es lo que quería hacer. Jesús cuando sigue leyendo, dice, y predicar el año agradable del Señor. Eso corresponde al versículo 2 en Isaías 61, que dice, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero el texto hebreo, el texto en Isaías 61 continúa diciendo, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Pero Jesús no leyó esa parte. Jesús leyó solamente hasta proclamar el año agradable para el Señor, y ahí paró la lectura.
no siguió leyendo el día de la venganza. ¿Por qué? Bueno, porque en el Evangelio Jesús viene justamente a sanar, a redimir y a todo lo demás, pero no viene a realizar la venganza de Dios. Esa es la versión de los Evangelios. Ahora, pero Isaías no tiene ningún problema. Para Isaías no es ni cruel, ni, ni, ni falta de amor, anunciar la venganza de Dios. Al contrario, para Isaías, anunciar la venganza de Dios es parte de las buenas nuevas, es parte de las buenas noticias que que Isaías tiene que anunciar a los pobres. Ahora bien, otra diferencia que uno encuentra entre lo que en la presentación que se hace de este texto en el Nuevo Testamento y en la tradición judía es que evidentemente Jesús presenta este texto como anuncio de su mesianismo. ¿Por qué? Porque recordemos que Mesías significa ungido. Y este texto dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Entonces, Jesús cuando dice, este texto se ha cumplido en mí, se está proclamando el Mesías, se está proclamando el ungido. Es muy interesante que el Targum, aquí tengo el Targum de Isaías, lo tengo en inglés, no lo tengo en arameo. Si alguien lo encuentra en arameo, por favor, que me dé un toque. Pero lo tengo solamente en inglés. Y entonces en Isaías 61, verso 1, el Targum dice lo siguiente. El profeta dijo, el espíritu de profecía proveniente de la presencia del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas noticias a los pobres. Entonces el Targum en realidad nos sugiere, o sea, no nos sugiere, está diciendo que la persona que está hablando aquí es el profeta Isaías acerca de sí mismo. Es el profeta Isaías el que ha sido ungido, según la opinión del Targum, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, vean las diferencias de interpretaciones, las diferentes tradiciones que han surgido a partir de este texto. Ahora bien, uno se pregunta entonces cuál es la intención del autor, cuál es la intención de Isaías al proclamar, al escribir este capítulo. Bueno, este es un capítulo, este es un capítulo de consuelo a los judíos, al reino de Judá, para asegurarles que ellos van a volver del exilio. El libro de Isaías se preocupa sobre todo con la cuestión del exilio, recogiendo la tradición que viene de la profecía de la Torá, como nosotros hemos visto en episodios anteriores. Y, por ejemplo, en Isaías, en los primeros capítulos de Isaías, uno encuentra las causas del exilio. ¿Por qué Dios manda al pueblo de Judá al exilio? En capítulos posteriores les va a asegurar el regreso y finalmente los va a proyectar, o sea, primero el regreso del exilio babilónico, pero después Isaías va a proyectar a la era mesiánica cuando el pueblo de Israel regrese de
de su exilio más cruel, el segundo exilio. Recordemos que la Torá predice 2 exilios. Y este es uno de esos capítulos entonces que le asegura al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, a los judíos, el regreso del exilio. Entonces vamos a leer este capítulo con esa óptica. Entonces el versículo 1 dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Ese mí es el profeta, como está en el Targum, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado. También podría ser el Mesías, vamos a convenir en eso. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Y uno tiene que preguntarse aquí quiénes son los quebrantados de corazón y quiénes son los cautivos. Los quebrantados de corazón son los que están sufriendo el exilio. ¿Y quiénes son los cautivos? Pues ellos, los que están cautivos en tierras extranjeras, los que han sido llevados prisioneros, desarraigados de su tierra, y están cautivos entonces en las tierras de sus enemigos, como lo predice, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, por ahí por el capítulo 27, 28, ¿no? Y después también en el capítulo 32, en el cántico que Moisés les enseña al pueblo de Israel. Y es para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, es decir, cuando Jehová escucha las súplicas del pueblo para traerlos de vuelta. Y por eso es el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza de nuestro Dios. Fíjense que se habla del año de la buena voluntad y del día de la venganza. Porque la buena voluntad de Dios dura mucho. La venganza es corta, es un día. ¿Por qué? Porque Dios va a vengar a su pueblo, o va a vengar todo el daño que se le ha hecho a su pueblo en las naciones que lo tenían capturado. En el libro de Deuteronomio nosotros estudiamos que Dios va a castigar a las naciones que hayan perseguido a Israel. Entonces, por eso es que la venganza de Dios es una buena noticia para Israel, para el pueblo de Judá, porque significa que les va a hacer justicia, va a retribuir a las naciones el mal que le hicieron a Israel y va a permitir que Israel sea reivindicado, que regrese a su tierra y se termine el exilio. Por eso es que el día de la venganza de nuestro Dios está unido aquí a la frase que dice: para consolar a todos los que están de duelo. Y el versículo 3 nos va a explicar: para proveer favor a los que están de duelo por Sión. ¿Por qué están de duelo por Sión? Porque, bueno, los judíos están en el exilio y el templo ha sido destruido. Y para darles diadema en lugar de ceniza. Cuando las personas estaban de duelo se colocaban ceniza en la cabeza y manchaban sus ropas con ceniza, ¿no es cierto? Entonces a los que están de luto por Sión, a los que están de duelo por Sión, se les va a dar diademas, van a ser príncipes entonces en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Es decir, toda la calamidad del exilio va a ser revertida en reivindicación, ¿no es cierto? Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Jehová, para manifestar su gloria. El pueblo, la gloria de Dios va a ser manifiesta nuevamente en su pueblo, como en los días de Salomón. Reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones de antaño. Restaurarán las ciudades destruidas,
las desolaciones de muchas generaciones. Entonces, fíjense, aquí se habla de reconstrucción. Esto es el retorno del pueblo a la tierra de Israel. Y las ciudades que estaban en ruinas en Israel, la tierra de Israel siempre se, se ve en la profecía como estando deshabitada, siendo un desierto en la época del exilio. Bueno, las ciudades destruidas, las ruinas, van a ser reedificadas luego de muchas generaciones, porque esto se habla, esto es el segundo exilio, el largo segundo exilio. No como el exilio en Babilonia, que duró apenas 70 años, es decir, una generación y media. Los extraños estarán presentes y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí se da vuelta la situación, ¿no es cierto? Las naciones que habían oprimido a Israel ahora sirven a Israel. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, servidores de nuestro Dios os llamarán, y comeréis de las riquezas de las naciones, y con la gloria de ellas os nutriréis. Israel entonces va a asumir su función sacerdotal. En la Torá, el pueblo de Israel es llamado de nación santa, reino de sacerdotes. Entonces, Israel va a cumplir su función, va a ser restablecido en su rol, y así como los levitas comían de los diezmos y de las ofrendas de Israel, entonces ahora Israel va a comer, ¿no es cierto? Va a ser financiado, digamos así, a través de las riquezas, de los tributos de las naciones, las mismas naciones que durante el exilio subyugaron y oprimieron a Israel. En lugar de vergüenza, en lugar de vuestra vergüenza, habrá doble porción, y la porción del primogénito, ¿no? Israel va a ser reconocida como el primogénito de las naciones. De hecho, Dios llama en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, si no me engaño, llama a Israel mi hijo, mi primogénito. Y en lugar de la afrenta se regocijarán por su heredad. Por tanto, en su tierra habrá doble porción y su gozo será eterno. Porque yo Jehová amo la justicia y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras con fidelidad y haré con ellos un pacto eterno. Esta es la renovación del pacto, ¿no? Esta es la circuncisión del corazón de la que habla Deuteronomio capítulo 30, y es el nuevo pacto del que habla Jeremías capítulo 31, que es justamente esta renovación del pacto con Israel, y que va a hacer que Israel nunca más sea infiel a Dios, por lo tanto que nunca más haya necesidad de un exilio. Versículo 9. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus retoños en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que ellos son la simiente que Jehová bendijo. Durante mucho tiempo las naciones, esto lo leímos cuando estudiamos Deuteronomio 32, las naciones van a haber dicho que Judá, el pueblo de Judá, era una nación maldita por Dios, abandonada por Dios. De hecho, esa ha sido la afirmación del cristianismo desde los orígenes del cristianismo hasta el Concilio Vaticano II, básicamente. Y hoy día también uno escucha esas voces de que el pueblo judío realmente sufre la maldición de Dios por haber matado a Jesús. Pero el profeta Isaías dice que al final, en la redención final, los que los vean
los que los vean reconocerán que ellos son la simiente que Jehová bendijo. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema, y como a novia que se adorna con sus joyas. Aquí es el pueblo el que está alabando a Dios en agradecimiento, ¿no? Porque como la tierra produce sus brotes, y como el huerto se germinan las semillas sembradas en él, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Dios va a hacer justicia y va a restaurar a su pueblo. Entonces Isaías 61 es una profecía de retorno del exilio, como se ve claramente en el versículo que hablaba de la reconstrucción de las ruinas, ¿no? Ahora bien, el cristianismo, para aplicar estos versículos, o sea, el Nuevo Testamento en realidad, para aplicar estos versículos, tiene que espiritualizarlos. Entonces, para el Nuevo Testamento y para el cristianismo posteriormente, proclamar la libertad de los cautivos y a los prisioneros abertura de la cárcel no es proclamarle a los cautivos en el exilio libertad real, sino que el Nuevo Testamento lo va a espiritualizar y nos va a hablar de la cautividad del pecado y nos va a hablar de la liberación de los espíritus inmundos, como lo hacen los evangelios sinópticos al menos. Entonces, y esa es una característica muy, muy notoria del Nuevo Testamento, del cristianismo de los primeros siglos. Estoy pensando en la epístola de Bernabé, por ejemplo, y que también se ha mantenido en el cristianismo posterior, que es la espiritualización de las promesas de Dios. Es decir, el cristianismo no ve o no aprecia necesariamente el cumplimiento de las promesas de Dios de manera material, aquí y ahora. Y generalmente proyecta las promesas de Dios, las promesas que están en el Antiguo Testamento, las proyecta a un significado espiritual y las proyecta al cielo, a la tierra nueva, lo que ustedes quieran. Ahora, eso lógicamente puede ser una interpretación legítima, yo no voy a discutir eso, pero tiene el problema de que a veces hace que el cristianismo esté demasiado preocupado de aquello llamado espiritual y se desentienda de las necesidades materiales e inmediatas, ¿no es cierto?, de las personas, las necesidades tangibles de las personas. Por ejemplo, alguien una vez me contaba que en su iglesia acordaron predicar durante un año acerca del versículo que dice dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Y durante todo un año todos los predicadores tomaron ese versículo en sentido espiritual, y solamente uno tomó el texto en su sentido literal de realmente alimentar al hambriento y vestir al desnudo. Entonces ese es un problema, creo yo, que tiene el cristianismo, del que tiene que recuperarse finalmente. Y yo creo que hay movimientos que están tratando de recuperar de superar ese problema. Porque en ese sentido el cristianismo contrasta mucho con la Torá. La Torá casi no habla de cosas espirituales, no nos habla del cielo, no nos habla que casi no se menciona la resurrección, digamos. Se habla de los problemas que tenemos los seres humanos aquí en este mundo material y cómo podemos resolverlos desde el punto de vista de la fidelidad a Dios.
Y yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Y yo creo que recuperar una lectura de Isaías 61 dentro de su contexto cultural y dentro de su contexto en el libro de Isaías puede ayudarnos a eso. Espero no haberlos aburrido demasiado. eh, y no me queda más que desearles un feliz sábado, que tengan un Shabbat Shalom y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.